Muy buenas a todos, mi nombre es Aldair Mendoza Martínez y les voy a presentar los dispositivos Flash y SD como marco de un funcionamiento de arquitectura de dispositivos de entrada y salida. Pero para eso necesitamos hacernos la pregunta, ¿qué son los dispositivos Flash y SD? El dispositivo Flash es una manera desarrollada de la memoria EEPROM que permite que múltiples posiciones de memoria sean escritas o borradas en una misma operación de programación mediante impulsos eléctricos. Ofrecen además características como gran resistencia a los golpes, un bajo consumo y es muy silencioso, ya que no contiene ni actuadores mecánicos ni partes móviles. Sin embargo, todos los tipos de memoria flash solo permiten un número limitado de escrituras y borrados, dependiendo de la celda de la precisión del proceso de fabricación y del voltaje necesario para su borrado. ¿Cómo se originaron este tipo de memorias? En septiembre de 1999, uno de los empleados de IBM, Shimon Shmueli, presentó una divulgación de la invención, pero no una patente. Por lo tanto, la patente de la memoria USB no estaba, como así decirlo, no era exclusiva, por lo que se describía en esa invención una unidad de flash USB. A día de hoy, Shmueli sigue asegurando que él inventó la memoria USB. Independientemente de eso, M-System se asoció con IBM para llevar al mercado en septiembre del 2000 uno de los dos primeros dispositivos de este tipo del mercado, al que llamaron Disk on Key. A principios de los 2000 se presentó la Atom Drive, que es la que vemos en la imagen, que tenía una capacidad de 8 MB, algo extraordinario para la época. Esta invención fue revolucionaria en su época, ya que los disquetes poseían muy poca capacidad de almacenamiento con respecto a las memorias flash que se habían inventado en el 2000, por lo que la gente prefirió utilizar la memoria flash a utilizar los disquetes. Ya para el origen de la memoria SD, se dice que nació en el año 1999 cuando las compañías SanDisk y Matsushita y Toshiba acordaron crear un nuevo formato que sustituyese al Multimedia Card, añadiendo la posibilidad de soportar sistemas de manejo de derechos de autor. Por lo que se crearon tres versiones: la SD, que realmente hoy en día no se emplea mucho, ya que era utilizado más que todo para las cámaras fotográficas, y también se podía, había computadores que tenían puertos SD para poder ver las fotos directamente desde ella. La micro SD, la mini SD, que también fue parte del uso de cámaras ya mucho más avanzadas, y la micro SD, que fue creada junto a Motorola en una colaboración que hicieron con SanDisk para teléfonos celulares de la compañía Motorola. Este invento cambió la forma de almacenamiento que tenían los dispositivos portables de la época y también cambió la forma de almacenamiento de los celulares. La creación de la micro SD fue un gran avance, ya que los teléfonos celulares de la época no tenían una gran capacidad de almacenamiento, por lo que la colaboración con Motorola fue algo muy innovador para la época. Cabe resaltar que también la memoria flash, mediante el tiempo iba pasando, la velocidad de acceso era mayor, o sea, los datos se podían leer y escribir más rápidamente, por lo que esto hizo que fueran preferidas por todos los usuarios que necesitaban un dispositivo de almacenamiento. Las memorias SD también tenían un código de dos letras que podía ser SC, HC o XC, que estos códigos representaban la capacidad de almacenamiento que tienen estas tarjetas. Por ejemplo, la SD SC significa Standard Capacity y son las tarjetas con capacidad para almacenar hasta 2 GB de datos. Ya las SDHC significa High Capacity y son las tarjetas con capacidad para almacenar hasta 32 GB de datos. Y las más grandes, que serían las SDXC, que significan Extended Capacity y son las tarjetas con capacidad para almacenar hasta 2 TB de datos, que son unos 2000 GB. Ahora vamos a ver el funcionamiento de la memoria flash y SD. Este tipo de memoria posee bloques funcionales, los cuales son el conector USB, que es básicamente el que se encarga de la conexión a la computadora y la conexión directa con el sistema operativo. Una unidad lógica,
y una interfaz de USB. Luego tiene los componentes flash, que es una matriz de celdas que posee un transistor evolucionado con dos puertas de intersección. Tradicionalmente, este solamente puede almacenar un bit de información. Ya para las nuevas memorias flash, las actuales, llamadas también dispositivos celda multinivel, pueden almacenar más de un bit por celda, variando el número de electrones que estos almacenan. También es necesario destacar en este caso que las memorias flash están subdivididas en bloques como anteriormente dijimos, y por lo tanto para el borrado de datos se limpian bloques enteros para agilizar este tipo de proceso, ya que es la parte más lenta del proceso. Por esta razón las memorias flash son mucho más rápidas que las EEPROM convencionales, ya que borran byte a byte. No obstante, para reescribir un dato es necesario limpiar el bloque primero para después reescribir su contenido. Ahora vamos a ver cuál es el funcionamiento de la memoria flash, y estas se dividen en dos tipos de memoria: la memoria flash de tipo NOR y la memoria flash de tipo NAND. Este tipo de memoria está fabricado con puertas lógicas NOR y NAND para almacenar los ceros o unos correspondientes. Ahora vamos a ver cómo funciona en la memoria tipo NOR. En este caso, cuando los electrones se encuentran en la puerta flotante, modifican el campo eléctrico que generaría en una puerta de control en caso de estar activo. De esta forma, dependiendo de si la celda está a 1 o a 0, el campo eléctrico de la celda existe o no. Entonces, cuando se lee la celda poniendo un determinado voltaje en la puerta de control, la corriente eléctrica fluye o no en función del voltaje almacenado en la celda. La presencia o ausencia de corriente se detecta e interpreta como 1 o 0, reproduciendo así el dato almacenado en este caso. Por otro lado, la memoria de tipo NAND usa un túnel de inyección para la escritura y para el borrado. Este tipo de memorias que se basan en NAND tienen, además de la evidente base en otro tipo de puertas, un costo mucho más inferior que la memoria de tipo NOR. Unas 10 veces de más resistencia de las operaciones, y de hecho las populares memorias USB, o también llamadas pendrive, utilizan memorias de flash de tipo NAND. Una de las diferencias que podemos encontrar entre estos dos tipos de memoria flash es que, por ejemplo, el costo de NOR es mucho mayor que el costo de las tipo NAND. También la velocidad de lectura es muy superior en las memorias flash de tipo NOR que en las memorias flash de tipo NAND. Además, la velocidad de escritura para las memorias flash de tipo NOR es mayor con respecto a la del tipo NAND. Pero ¿por qué la memoria de flash NAND es más utilizada que la memoria flash NOR? Una de las características inherentes de este tipo de memoria hacen que sea la más utilizada para los dispositivos de almacenamiento sólido en el mercado, ya sean fijos como los discos duros o portátiles como las tarjetas de memoria o los pendrive. En cambio, por otra parte, la memoria NAND es rápida a la hora de grabar datos, pero la memoria NOR es rápida a la hora de leer estos datos. Estas características hacen que la memoria NOR sea aquella que más se emplea en los chips de memoria donde se instala la BIOS, de la placa base y de las tarjetas gráficas. Ahora vamos a ver cómo funciona la lectura y la escritura en la memoria de tipo flash y SD. Es necesario resaltar que la velocidad de escritura de memoria SD tiene varias clases, las cuales van desde los 2 MB por segundo hasta los 30 MB por segundo. Estoy evolucionando mediante la calidad, por ejemplo, de un video ha sido mayor, por lo que la velocidad de escritura es necesariamente mayor entre la calidad de la cámara aumenta. Esto se hizo más que todo para las cámaras, para que grabaran videos a más alta definición, y también para celulares. Ya en la parte de la lectura y la escritura, estos permiten que múltiples posiciones de memoria sean escritas o leídas en una misma operación de programación mediante impulsos eléctricos. Ahora vamos a ver cómo se efectúa la lectura. Esta lectura se efectúa aplicando una tensión positiva a la compuerta de control de la celda de memoria, en cuyo caso el estado lógico almacenado se deduce con base en el cambio de estado del transistor. Por ejemplo, si hay un 1 almacenado, la tensión aplicada será lo suficientemente fuerte para encender el transistor y hacer circular la corriente de drenado hacia la fuente. Caso contrario, si hay un 0 almacenado, esta tensión aplicada no encenderá el transistor debido a que la carga eléctrica almacenada en la compuerta
está aislada. Ya para determinar si el dato almacenado de la celda es un 1 o un 0, se detecta la corriente circulando por el transistor en el momento en que se aplica la tensión en la compuerta de control. También es necesario decir que las unidades flash escriben los datos utilizando un microprocesador hecho especialmente contenido en la unidad. Este microprocesador utiliza el protocolo anteriormente dicho, que es el de almacenamiento de memoria de solo lectura programable eléctricamente y borrable, o en sus siglas en inglés EEPROM. Por otra parte, para la parte de escritura, las unidades de almacenamiento guardan la memoria utilizando dígitos binarios. Un transistor puede almacenar un 0 o un 1 basándose en la carga eléctrica presente en esta. Si un electrón está presente dentro de una compuerta, ya no es conductor, lo que produce un 0. Un 1 si se produce si no hay electrones, lo que hace al transistor un conductor. Cuando un número de transistores se agrupan, a esto se le denomina bloque o sector. Ya si nos vamos al borrado de la memoria flash, ya este proceso consiste en la aplicación de una tensión lo suficientemente negativa que va a desplazar las cargas. El principal mecanismo de borrado lo constituye el daño acumulativo que se produce sobre la puerta de flotación de la celda. Esto debido a los elevados voltajes empleados de forma repetitiva para borrar la celda. Ya posteriormente de haber borrado la información en la celda, se puede reescribir información ya en la celda borrada. Por lo que cada borrado tiene un límite de ciclos. En este caso serían de 10.000 a 1.000.000 de ciclos, dependiendo de la marca. Ahora, ¿cómo influye el sistema operativo en todos estos procesos que les acabo de decir? La verdad es que el sistema operativo como tal es el encargado de administrar los procesos que se dan en la computadora. En este caso, el sistema operativo se encarga principalmente de todas las acciones que se pueden realizar con una memoria flash, ya sea de lectura, de escritura y el borrado de estos dispositivos. Esta se encarga principalmente de regular el circuito eléctrico que pasa por la memoria para poder realizar las acciones anteriormente dichas, lo de la lectura, la escritura y el borrado. Posteriormente a esto, los datos, si está haciendo una escritura, se almacenan en memoria para poder ser mostradas al usuario y que éste pueda realizar la acción que él desea. Principalmente el sistema operativo se encarga de dar una vista de todos los archivos que posee la memoria, por lo que el usuario podría modificarlos según lo requiera o eliminarlos en su defecto. Ya para las conclusiones tendríamos 3 conclusiones que serán las más importantes en este caso que definí yo mismo, que sería por ejemplo la practicidad que tienen las memorias flash y las SSD, ya que las podías llevar a cualquier lado, y la gran ventaja frente a otros competidores era la facilidad con la que podías compartir la información. Es decir, era mucho más sencillo en la época cuando las memorias flash se inventaron, el poder compartir información a cualquier persona, ya que simplemente era prestar la memoria flash o compartirla de un computador a otro. La otra sería el almacenamiento, que respecto a otros dispositivos de entrada y salida era mayor, ya que tienen un almacenamiento para su época. En este caso era de 8 MB y los disquetes no poseían mucha capacidad de almacenamiento, por lo que la memoria flash fue puesta por encima de estos. Actualmente se pueden crear memorias flash de hasta 2 TB, aunque estas no son muy comunes, ya que tienen un alto costo y un alto precio. Y por último tendríamos la durabilidad de estas, ya que son capaces de tener entre 10.000 y 1.000.000 de ciclos de lectura y escritura, esto dependiendo del diseño de la celda y de la precisión en el proceso de fabricación. También depende mucho de la marca que lo haya creado. Por lo que, teniendo en cuenta estas 3 conclusiones, debemos decir que la memoria flash fue algo nuevo para su época, bastante innovador, que hizo la vida más fácil de las personas. También fue importante, ya que en la historia de los dispositivos de entrada y salida es una parte fundamental de este.
Fue una innovación bastante buena porque a pesar de que actualmente tenemos otros tipos de almacenamiento como son el almacenamiento en la nube, se siguen utilizando con bastante frecuencia. Y eso sería todo. Muchas gracias por la atención prestada y hasta luego.